Número 5, Derecho al Libre Tránsito, a cargo del doctor Arturo Velázquez Ruiz, por parte de la Universidad Veracruzana. Adelante, doctor. Buenas tardes, días todavía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias también a nuestros ponentes que me han precedido en esta mañana. Muy interesantes sus aportaciones. Voy a permitirme compartir la presentación de este día. Doctor, no sé si puedas ajustar tu micrófono. Creo que tenemos un problema con tu audio. Perdón, ¿ahí me escuchan mejor? O bueno, yo no lo escucho. ¿Me podrían verificar? Ahí A me ver, de escuchan. nuevo. Sí se escucha. Mm, Yo lo escucho. Adelante. Ok, bueno, ustedes me indican cualquier problema y lo ajustamos, no hay problema. Bueno, esta mañana quisiera yo comentarles una pequeña investigación que ya más bien diría que es una reflexión sobre los desarrollos habitacionales cerrados y el derecho al libre tránsito. Esta pequeña reflexión parte de algunas situaciones que en la vida cotidiana nos hemos enfrentado a los que vivimos en muchas de las ciudades mexicanas, en términos del tiempo de traslado que nos lleva el desplazarnos al centro de trabajo, a las zonas escolares, algunas otras actividades cotidianas. En este sentido, algunos datos del Instituto Mexicano para para la Competitividad dicen que en un estudio que realizaron de 32 ciudades en México, pues se pierden 94 millones de pesos al año debido a la congestión vehicular y las personas perdemos aproximadamente 100 horas al mes en estas congestiones vehiculares. La causa de esta congestión obviamente es multivariada, no podemos decir que haya una sola causa de esta congestión. Podemos mencionar muchas: el bajo costo de los créditos para automóviles, políticas públicas que subsidian los combustibles fósiles, el propio estatus que da el tener un automóvil y desplazarse en este auto. Pero a mí me interesan particularmente las nuevas formas que tenemos de habitar la ciudad, porque la ciudad ha cambiado. Las ciudades en México y en América Latina han ido modificándose a partir del tiempo. ¿Cómo se han modificado las ciudades? Bueno, si pensamos en términos generales, no es una ley, pero en términos generales, podríamos decir que las ciudades mexicanas hasta finales del siglo XX, 80s, 90s, crecían de manera expansiva y continua, es decir, las ciudades sí iban anexando suelo, pero lo iban haciendo replicando los modelos de crecimiento que se habían ido conservando prácticamente desde la colonia. Entonces la traza iba creciendo, iba ligándose a las calles existentes y así es como estas ciudades se incrementaban en tamaño. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a partir de, sobre todo los noventas y los 2000, ha habido políticas neoliberales en donde los desarrolladores de viviendas se vuelven los principales creadores de ciudad y entre las cosas que se impulsan son este crecimiento fragmentado, crecimiento disperso, crecimiento en ocasiones, no en todos los casos, pero en muchos, basados en estos desarrollos cerrados, periféricos principalmente, aunque también los hay centrales. Ahora, esta localización lejana de estos desarrollos, pues genera una escasa proximidad a los atractores urbanos que requerimos en el día a día. De nuevo, necesitamos ir a la escuela, necesitamos ir a comprar cosas para el abasto, necesitamos trasladarnos al trabajo. Esto, si le agregamos vías urbanas en mal estado, banquetas insuficientes, transporte público deficiente, etcétera, pues lo que nos han generado son patrones de viaje cada vez más largos. Es decir, necesitamos viajes más largos que requieren más tiempo y que en la mayoría de los casos tendemos a solucionar con medios de transporte no sustentables. Entiéndase el uso del automóvil privado. Por encima de otros que se consideren sustentables, que sería el caminar, el usar bicicleta o el moverse en transporte público, ¿no? Y es por obvias razones. Si yo necesito desplazarme de repente 5 kilómetros, pues no lo puedo hacer caminando, ¿no? La distancia al incrementarse me fomenta el moverme en otras formas de transporte. Además, en ocasiones, esta infraestructura vial que requiere el automóvil también genera barreras para los peatones y para los usuarios de transporte público, porque se interrumpe esta movilidad peatonal o esta proximidad a tractores. Entonces, bajo estas cuestiones, lo que queríamos revisar era si estos fraccionamientos cerrados
pues estaban de alguna forma interfiriendo con un derecho que está establecido en algunos artículos de la Constitución y en algunas leyes reglamentarias que indican el derecho al libre tránsito en nuestro país. En el artículo 4 y 11 de la Constitución Política, lo que menciona es que toda persona tiene el derecho de desplazarse en la República Mexicana sin necesidad de un salvoconducto, un pasaporte, otros requisitos, y que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, etcétera. La propia Ley de Asentamientos Humanos de 2016 dice en su artículo 75 que se deberá asegurar la accesibilidad universal y la libre circulación de las personas, promoviendo espacios que sirvan de transición y conexión entre barrios. Y la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de 2022 también enfatiza el acceso pleno en condiciones de dignidad y autonomía de todas las personas al espacio público, a la infraestructura, los servicios, transporte y movilidad. Entonces, bajo estos preceptos empezamos a verificar, o lo que se pretendía era verificar, pues cómo estos fraccionamientos cerrados interferían en esos derechos. Un poco en las partes teóricas, quisiera yo mostrarles un par de esquemas, uno de Chocoleto de 2014, que menciona que las personas en la mayoría de los casos se mueven caminando en sus entornos de vida cotidianos. ¿A qué nos referimos esos entornos de vida cotidianos? Pues a esos que les permiten acceder a espacios y satisfactores de proximidad. En una escala vecinal, ellos lo mencionan a 5 minutos o 500 metros de distancia, o una escala barrial de 10 minutos o 800 metros de distancia, o suprabarrial cuando las distancias son de más de 20 minutos y 1300 metros de distancia. Este otra cuestión teórica de referencia es de la doctora Verónica, que nos acaba de comentar otra investigación, en donde se revisaron las escalas de movilidad en barrios abiertos de Guadalajara en 2019. Y lo que podemos apreciar es, utilizando estas escalas vecinal, barrial, la mayoría de los recorridos se resuelven en esas escalas. Dependiendo en algunas circunstancias, pues sí tendríamos que llegar a una escala mayor para acceder a ciertos satisfactores, ¿no? A partir de todo esto, lo que se pretendió hacer fue una revisión de la normatividad existente en las entidades federativas en relación a estos dos conceptos, al libre tránsito y a los desarrollos adicionales cerrados. Entendiendo el libre tránsito, sí, como esa factibilidad de no impedimento a la circulación de personas en el territorio, no a la de un requisito de visado, etcétera. Y los fraccionamientos o desarrollos habitacionales cerrados, que en algunos casos se denominan cotos, etcétera, conjuntos, pues a cómo se norman las características de estos en relación a esto, a impedir o no el acceso a un determinado predio o a una determinada área de la ciudad. Como podemos ver, aquí se hizo una tabla en donde se iban poniendo los artículos de cada una de estas normas estatales. Algunos son códigos, otros son leyes, que van definiendo o normando estos preceptos. Aquí solamente puse un ejemplo de dos de los estados, porque poner los 32 entidades federativas pues sería complicado en esta presentación, pero solamente para que vean un poco el ejercicio que se hizo. Ahora, ¿qué se encontró de esta tabla de análisis? Bueno, que muchas de las normas estatales, al promulgarse la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el 2022, se alinearon con la misma. Y entonces todas incluyen como un precepto la adecuación de los centros de población, de la infraestructura y del equipamiento a la accesibilidad universal, pero no manifiestan en la mayoría de los casos cómo alcanzarla. También manifiestan el concepto de libre tránsito, pero muy pocas realmente establecen lineamientos para priorizarlo y norman la posibilidad o no de cerrar vías urbanas para convertirlas en eventos urbanos. La mayoría incluso no reconocen como tal los desarrollos cerrados. Algunos los reconocen con otro nombre, pero en muchos de los casos no los están normando o tienen limitantes en la forma que los norman. Ahora, sí se encontraron casos en los que sí hay una normatividad específica. No mencionaré todos, pero sí algunos. Por ejemplo, Quintana Roo y California Sur sí manifiestan la prohibición de impedir libre tránsito, pero refiriéndose a los frentes marítimos. Tamaulipas y Tabasco establecen que sí puede haber calles cerradas, pero solamente por motivos de seguridad y el acceso puede ser restringido. Michoacán sí establece lineamientos y dimensiones para las vialidades cerradas. Hidalgo obliga a una continuidad de la traza urbana y establece un número de intersecciones mínimas. Colima y Nuevo León mencionan que las áreas de equipamiento tienen que estar al exterior de esos fraccionamientos cerrados para no impedir el acceso. Y en el caso de Sinaloa, sí norma inclusive las dimensiones y superficies de los fraccionamientos cerrados. Es la única en todo el país que lo hace. Ahora, hablando un poquito después de este análisis de la normativa,
¿Qué es lo que pasa en la realidad? Y aquí puse unos esquemas que serían como un escenario teórico que nos permite revisar el acceso o no, o la limitación, las limitantes de acceso que estos desarrollos generan en la ciudad. Aquí sería, por ejemplo, para mantener la escala barrial, que una persona pudiera rodear un elemento que le está obstaculizando, pues tendríamos estos desarrollos cerrados de más o menos 200 por 250 metros, que nos dan una superficie de 6 hectáreas. Eso todavía permitiría al peatón caminar alrededor. Ahora, para mantener la escala barrial, pues podrían ser elementos todavía mayores, de más o menos 400 por 400 metros por lado y una superficie de 16 hectáreas. Todavía las personas con dificultades, pero podrían mantenerse, digámoslo así, la escala barrial. Y a partir de estos dos esquemas empezamos a ver qué es lo que está pasando en las ciudades. Entonces tomamos dos ejemplos. El primer caso es Lomas de Angelópolis, en la zona metropolitana de Puebla, solamente la parte sur, la parte más reciente. Y aquí podemos ver todos los desarrollos habitacionales cerrados, cada uno con su superficie y también marcadas las zonas comerciales y de equipamiento. Son estos clústeres que varían en tamaño. Los más grandes miden cerca de 27 hectáreas, los más pequeños más o menos 1 hectárea. La mediana de la superficie de todos los desarrollos es de 4,88. Entonces, si los viéramos de forma individual, podríamos decir que pues con esta superficie de la mediana de 5 hectáreas, pues se podría conservar la movilidad barrial e incluso la vecinal. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que esta verificación no es del todo cierta, porque realmente están aglutinados unos junto a otros. Y entonces cuando empezamos a verificar la agrupación de estos clústeres, pues entonces tenemos algunos que llegan hasta las 51 hectáreas y la mediana se incrementa más del doble, a casi 2 hectáreas. Entonces lo que estaríamos haciendo o verificando aquí es que la escala vecinal se pierde porque prácticamente estamos hablando del doble del esquema teórico que hablábamos. Y de la escala barrial, pues aunque todavía está la mediana de 2 hectáreas en el borde, pues sí empieza a afectarlas porque hay algunos que de nuevo se van más allá de esa mediana, ¿no? En el caso de Veracruz, en el caso de la Riviera Veracruzana, tenemos también esta zona organizada bajo este eje que es el Boulevard Riviera Veracruzana, en donde los clústeres varían desde uno que mide casi 200 hectáreas, que es un campo de golf, y otros más pequeños que miden alrededor de 1 hectárea. Pero la mediana está en los 11,2 hectáreas. Este supera 2 veces la escala vecinal y por poco la escala barrial, lo que podría ya verificar que aún entendiéndolas de forma individual, pues estarían volviéndose una barrera para las personas. Ahora, si los aglutinamos de nuevo, porque muchos están no conectados, más bien anexados uno junto al otro, pues lo que tenemos son estos grandes superficies que nos llevan a una mediana de prácticamente 100 hectáreas, lo que nos dice que sí son una gran barrera urbana que prácticamente sería imposible de salvar, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos entonces discutir a partir de este breve análisis? Pues que es importante que estas normativas estatales empiecen a normar tanto las características como la factibilidad o no de agrupamiento de estos desarrollos habitacionales cerrados, para que no perdamos la escala humana y generemos estos desplazamientos quizá de una forma más sustentable, ¿no? Algunas ya lo han hecho, por ejemplo, de nuevo les mencionaba yo la de Sinaloa, la de Hidalgo, la de Coahuila, pero son las menos de toda la cantidad de normativas que tenemos en el país. ¿Qué es lo que tendríamos, creo yo, que hacer en estas normativas? Pues, sin duda, los desarrollos habitacionales cerrados son un elemento que está apreciado en el mercado de vivienda en términos de seguridad, es lo que se vende, ¿no? A veces estatus también, pero tienen un impacto en la movilidad y tienen que ser normados principalmente en cuanto a sus dimensiones para que no atentemos contra las garantías de libre tránsito, movilidad y acceso al espacio público. ¿Qué se debería normar? Pues quizás superficie, a lo mejor 10 hectáreas podría ser lo máximo que deberían de estar permitidos, incluyendo la agrupación de superficies. Es decir, si yo tengo uno de 7, pues el de junto no podría ser mayor a 3 hectáreas, ¿no? Para agruparlos en esta superficie. Y también regular que todas las áreas de equipamiento, estas donaciones que por norma se tienen que dejar, pues estén al exterior o en el borde del predio para que estas no se vuelvan áreas de uso exclusivo para los habitantes al interior y que realmente las personas puedan acceder a ellas manteniendo de esta forma tanto la escala vecinal como la escala barrial. Aquí están algunas de las referencias teóricas que se ocuparon para este breve análisis, obviamente toda la legislación que se verificó y pues con eso concluiría con mi participación. Muchas gracias por la invitación, les agradezco por su atención.
Con la misma leyenda, el diploma al doctor Arturo Velázquez Ruiz como ponente, adscrito a la Facultad de Arquitectura, en la mesa 1, Derechos Humanos, Derechos Urbanos, con el tema Derecho a Libre Tránsito. Agradezco, doctor Arturo, su participación, su